Bienvenidos a Emociones con Voz, adicción al sexo, a la fornicación, al follar. Seguramente te has preguntado, más allá del morbo, ¿qué ocurre? ¿Qué es? E incluso cómo identificarla. ¿Cómo puede mover las emociones tanto del público, de la gente al exterior, como de las personas que viven en la relación? A muchas personas les gusta, disfrutan, incluso es importante para una especie de equilibrio en la vida. Tener sexo pudiera llegar a ser sano y de hecho muchos expertos abogan por hacerlo de manera frecuente para mejorar aspectos de la salud física y mental. Si la adicción al sexo fuera una especie de tema a tratar, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, dice que un 5% de las personas adictas al sexo a nivel mundial pueden estar sufriendo de exceso. Incluso algunos pudieran llegarlo a catalogar como cercano a una patología que tiene que ver con la forma en que algunas personas se relacionan con el sexo y se caracteriza por pensamientos obsesivos y conductas irrefrenables con respecto a la sexoadicción, como también es conocida. Esta tiene una base en una activación físico fisiológica y a veces hasta social, que deriva en una dependencia a todo lo relacionado con la sexualidad y el sexo, incrementando su frecuencia hasta derivar en consecuencias negativas para el desarrollo normal de un día a día. Se puede comparar con otras adicciones como las drogas, el alcohol, las apuestas, los juegos, donde nunca se ven saciados y tienen la pérdida del control. El foco de la adicción sexual se centra más en reducir el malestar emocional que en sí la búsqueda del placer, dicen algunos. Patrón persistente de buscar sexo y de no poder controlar estos impulsos, dando lugar a un comportamiento sexual repetitivo que se convierte en el foco central de la vida de la persona hasta el punto de abandonar el cuidado personal, la salud y otros intereses. Es posiblemente una de las tantas causas que se pueden relacionar con los depredadores sexuales, con los psicópatas, con incluso con los acosadores. Pero más allá de meternos en este aspecto, existen personas que dicen que este patrón persistente de fracaso al controlar los impulsos y los deseos se convierte en algo muy poderoso. Una persona con problemas de, de este tipo de características la tiene difícil para detectar. Incluso pudiera ser difícil detectarlo para otras personas. Algunos y algunas frases dicen que el sexo trata mucho más de poder que de amor. El principal síntoma de adicción al sexo es que la persona intenta reducir este comportamiento sexual repetitivo sin éxito, manteniendo esas conductas sexuales a pesar de los numerosos problemas que le generan. Y pueden ser problemas económicos desde quedarse sin dinero, problemas de enfermedades de transmisión sexual, golpes y otras situaciones alrededor. En el género hay un problema mucho más asociado a lo masculino que a lo femenino, siendo la prevalencia de hombres respecto a mujeres de 5-1. Según Society for the Advance of Sexual Health, entre el 3 y el 5% de las personas en la sociedad estadounidense pueden ser consideradas como sexoadictas. En relación a si existen factores que predisponen el desarrollo de la adicción sexual, para muchos la respuesta es sí. Entre los aspectos sociales y los aspectos biológicos, esta combinación, se han identificado rasgos de personalidad que suelen estar presentes en personas como las personas que suelen ser mucho más impulsivas, aunque tengan una cara de controlados, de mesurados, son mucho más insistentes, son personas que buscan constantemente los riesgos, subestiman el daño, suelen tener principios de narcisismo, búsqueda de satisfacción permanente, a veces en corto, mediano o largo plazo, mucho más a corto que en otros,
Suelen tener ciertos tipos de ansiedad, algunos tienen depresiones de tipo mayor, abuso de alcohol y de drogas, y también se asocia con frecuencia a este tipo de situaciones biológicas y ambientales. Con respecto a lo social o a lo ambiental, una relación entre la infancia de algunas personas que padecen de esta hipersexualidad por tal vez haber sufrido, pudieron haber sufrido abuso sexual, acoso sexual o traumas sexuales. También pudo haber sido un entorno donde se vivía una sexualidad muy intensa. Los hijos, hijas de actores o actrices porno, de creadores de contenido, que acercaban la sexualidad a un modo donde la intimidad y la versión pública, la versión externa, se mezclaban a un grado con una ambigüedad muy grande. Sé que el hecho por sí solo de estar expuesto no te crea una sexoadicción, pero sí te vuelve mucho más propenso, porque empiezas a percibir la adicción o bueno, la sexualidad de una forma diferente. Las conductas sexuales, por ejemplo, eh, más comunes en las personas que son adictos o con fuerte deseo sexual pueden ser incluso el cruising con múltiples parejas, el autoerotismo, el uso de internet, la búsqueda de relaciones amorosas fugaces o las relaciones sexuales frecuentes con la pareja. Mire, una persona puede tener un fuerte impulso de deseo sexual y poderlo controlar, pero un adicto es adicto porque no puede controlarlo. Como todos los adictos, es la adicción quien los controla a ellos, no ellos a la adicción. Los expertos recomiendan, por supuesto, si hay intentos persistentes pero infructuosos de controlar o reducir significativamente las fantasías, deseos y conductas, es importante tener un tratamiento dirigido a mejorar y a conseguir una vida saludable. Por ejemplo, se recomiendan 6 fases para, de alguna manera, desintoxicar, si lo podemos, vamos a llamarlo mejor, deshabituación al estímulo, deshabituación psicológica y una normalización a un cambio de estilo de vida. Terapias conductivas conductuales, entrevistas motivacionales, las terapias de aceptación y de compromiso, terapias de pareja. Algunos requieren ciertos tratamientos farmacológicos por cierto tiempo, entre otras situaciones que solo los expertos te pueden decir. No es que haya uno mejor que el otro, pero emocionalmente a las parejas les causa mucha frustración el hecho de que sus parejas no se puedan controlar. Les causan incluso a las personas que lo sufren una tremenda incertidumbre, saber si van a poder el día de mañana poder controlar sus impulsos, si van a poder seguir con su ritmo de vida. La adicción al sexo pareciera que no es un problema hasta que se convierte en un problema para las personas. No es gracioso, provoca dependencia y van de la abstinencia a la dependencia, o sea, entre el placer y el dolor. Pensamientos frecuentes y recurrentes, sentido de urgencia, conductas explícitas, una tolerancia progresiva, necesidad de incrementar la intensidad o la frecuencia de la conducta disminuyendo progresivamente el tiempo entre conductas. Por supuesto, las personas adictas también tienen una negación y a veces se crea una narrativa, una especie de discurso para justificar lo que les está pasando, para ocultar el problema y autoengañarse. Hay una falacia de control con constantes intentos fallidos. Imagínense cómo te puede sentir una persona que, aunque en el exterior pareciera ser un conquistador o una persona con inteligencia social muy alta para las conquistas de ámbitos sexuales, que no puedan controlarse, que les afecten tanto que tengan incluso que algo eh, que hasta cierto punto puede llegar a ser básico, se convierta en un gran problema, en el gran problema de su vida. Así que, como siempre, te decimos pensamiento racional, pensamiento crítico, y que acudas a un psicólogo o psicóloga que te ayude a generar las herramientas, ayudándote también a abrir
un panorama muy amplio para que tú empieces a escribir un diario o tengas un diario y cuando llegues a consulta, por supuesto, tengas en cuenta algo. Tienes que poner de tu parte para la creación de nuevas herramientas que te ayuden a gestionar ese tipo de situaciones. Emociones con voz, gratis en Apple Podcast, iTunes, Amazon Music Audible, iHeartRadio, Anchor FM, Spotify y otros sitios. Te enviamos un saludo y nos escuchamos el día de mañana.